Dicen que la ciudad de la luz es París, yo creo que no, que es Huelva. Y si tuviera que elegir un sitio, son las marismas del río Diel. Y si a mí me cantas un fandango, yo es que no lo puedo evitar, me echo a llorar. El haber estado en momentos históricos, yo estuve en el Congreso de los Diputados viendo a Leonor jurar la Constitución, eso es historia. Lo más difícil que yo he hecho en mi vida es entrevistar a Jesús Hermida. Ay, esto es emocionante porque este libro llega el 16 a las librerías. Es una historia central que es real y la ficción. A mí me encanta la novela histórica y es un poco 1960. Pues mira, yo quiero que me recuerden como persona. Mira, era una gran persona. Bueno, Nieves, muchas gracias por acercarte a ADN Huelva, una revista digital de Huelva y sobre todo en tu rincón, en un rincón... Mi rincón, os presento mi lugar donde yo me inspiro muchísimo. O sea, realmente tú te vienes por la mañana que no hay gente a desayunar y ya aquí encuentras inspiración. Estamos en El Rompido y estamos en Caribe 2, que es mi hermano Paco, que es la primera persona que yo me encontré cuando yo vi la zona, me gustó muchísimo y me dijo, no me digas que van a venir aquí famosos. Le dije, si tú no lo cuentas, no. Entonces, así nos hicimos amigos. O sea, que es un lugar donde yo aquí me pierdo y soy una más, soy rompiera. Además, también cartallera de adopción, o sea que... Recién nombrada, además. Sí, ¿no? sí. Y esta puerta a Huelva te la abrió Jesús Hermida, ¿no? Pues mira, realmente yo tengo un hermano que vive en Barcelona, entonces durante muchos años íbamos a veranear a Barcelona y ya me tira tanto el sur, sobre todo la gente del sur, o sea, ay, no, es que a mí no, es la gente. Y entonces me dijo Jesús, ¿por qué no conoces mi tierra? Y digo, pues sí, claro, pues me apetece un montón. Y entonces empecé a visitar Huelva. Los veranos empecé a ir a Islantilla, Lepe, Ayamonte, y un amigo ya de tantos años que empecé a venir, me dijo, oye, vente al Rompido que vamos a hacer unas casas muy bonitas y tal. Y yo, pero bueno, tal, no sé cuántos. Bueno, pues sobre plano me vine para acá y es un pueblo muy... A mí me inspira mucho porque la gente está dispuesta a ayudar siempre y me encanta hablar con pescadores, me encanta hablar con los comerciantes que han dejado de salir a la mar. Es muy entrañable, nos vemos cada X tiempo, pero nos whatsappeamos, ahora te permite las redes esto. Y si pasa algo, si tristemente mi casa se ha inundado alguna vez, pues entonces enseguida mis vecinos me ayudan. Y cuando vuelves a Madrid, ¿cómo le cuentas a tu entorno, a tu gente, cómo es Huelva? ¿Cómo le describes a Huelva? Bueno, yo siempre, para mí es la ciudad de la luz. Dicen que la ciudad de la luz es París, yo creo que no, que es Huelva. Y de hecho en algún libro he llamado a Huelva la ciudad de la luz, en Corazón Indio, que todo ocurre en la isla de Saltés y es una novela de acción para gente joven, pues la llamo Ciudad de la Luz. Digo, está la Ciudad de la Luz entre Portugal y España. Es un poco, es como para mí una burbuja del mundo. Es algo que no, que camina sola a Huelva. Y es una maravilla que esté. Muchas veces decimos, caray, ¿por qué el AVE no nos llega hasta Huelva? Y por otro lado digo, a lo mejor seguimos siendo una burbujita porque la comunicación 100% cada vez es mejor, pero no es la ideal, ¿no? Y entonces, bueno, yo por ejemplo en el accidente de Adamuz lloré muchísimo y si lo pienso se me saltan las lágrimas porque en ese tren podíamos ir cualquiera.
Ese tren lo hemos cogido y lo seguimos cogiendo todos, y en ese tren podían venir mis hijas, podían venir mis amigos, es que es nuestra comunicación. ¿Y tus hijas también las has inculcado ese amor por Huelva? ¿Son unas enamoradas de Huelva también? Sí. Ellas, en cuanto tienen un ratito, ahora mismo tengo una hija que vive precisamente en París y me pone emoticonos de lágrimas, de caritas con lágrimas, como diciendo yo tenía que estar ahí. Sí. Lo vivimos todo muy intensamente. Somos rompieras. Bueno. Y que, aparte del rompido, ¿qué lugares son tus favoritos en Huelva? ¿Ya has podido conocer un poco más la provincia? A mí me tira muchísimo Ayamonte. Y de hecho, tengo muchos amigos pintores que son de allí y me encanta esas jornadas que hacen donde cuelgan los cuadros en agosto. El Paseo del Arte. El Paseo del Arte y hasta niños están exponiendo su arte. Entonces, así es como se fomenta, desde luego, la pintura, ¿no? Entonces, me encanta, me gusta un montón, pero no sé, Isla Cristina, también su playa de la Casita Azul es para mí muy especial, pero es que te podría decir cualquier zona es que me gusta también el interior, o sea, viajamos siempre a alguna zona de la sierra porque me gusta el interior también muchísimo de Huelva. Sí, me gusta. Y bueno, nos perdemos mucho por cualquier sitio, hacemos excursiones y si tuviera que elegir un sitio, son las marismas del río Diel, ese lugar único que puedes pedir que te lo enseñen, donde ves flamencos, es una auténtica maravilla. Yo lo visito mucho, cada año una vez por lo menos. Y a lo largo de tu trayectoria como periodista has entrevistado a muchas personas, gente muy importante y gente muy interesante. ¿A quién te traerías a Huelva a enseñársela? Con todo el tiempo del mundo, con toda la tranquilidad. O si te has traído ya a alguien, claro. No, yo cuando conocí el Paseo del Arte y estaba con Tita Cervera durante la pandemia, que estuve 3 años, le decía, tienes que ver que es toda una explosión de arte en la calle. Ay, sí, tengo que ir. Y de hecho se quedó mi casa al lado de la mía, se quedó libre porque la vendieron mis vecinos, murieron el papá y la mamá y bueno, fue una tristeza. La vendieron y entonces se lo dije a Tita y me dijo, Tita, la compro. Pero en esto que nos alejamos las dos, porque de repente ella desapareció, pero nos hemos vuelto a encontrar. Mira, es algo que no se lo había dicho a nadie y nos hemos vuelto a encontrar, aunque sea solamente por WhatsApp, pero yo sé que Tita y yo tenemos algo... Una conexión, nos queremos. Una cosa es que ella nunca puede dar por finalizado algo relacionado con su vida porque ella lo cambiaría constantemente. Y entonces, claro, los plazos editoriales son fuertes, ¿no? Y tienes que cumplirlos. Y yo creo que a ella le hubiera gustado, en realidad le hubiera gustado que hubiéramos cambiado alguna cosa. Pero yo ahí sí que soy muy seria porque estoy acostumbrada a entregar a plazo y entonces pues ahí nos separamos. Pero yo creo que a ella el libro le gusta y si no lo hubiera sacado todavía yo creo que estaríamos rectificándolo. Y bueno, ella tiene una vida muy interesante. Sin duda es uno de los personajes del siglo XXI y del XX. Y sí, me lo hubiera traído aquí, me lo hubiera traído. Y no descarto traérmela. Eso, después de ese reencuentro... un reencuentro por WhatsApp, cuando todo vaya más, desde luego ella debería ver esto porque es único, es único. Y entonces, bueno,
Tiene muchas cosas, Huelva tiene muchos festivales, tiene mucha acción Huelva, y más que yo creo que va a tener, porque yo creo que poco a poco la vamos situando en el lugar que le corresponde. Huelva es una inspiración para todos. De hecho, aquí estamos viniendo al Rompido y a Cartaya muchos escritores, muchos periodistas y bueno. A vivir e inspirarse, claro. Sí, 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 sí. Y en alguna ocasión ha dicho usted que usted es el fruto de muchas entrevistas. También es el fruto de los lugares donde vive, donde se emociona. ¿Puede considerarse un producto emocional de Huelva, Nieves Herrero, ya? Totalmente. Sí, ya la gente cuando viene a verme, no sé, Miguel Poveda va a venir dentro de unos días a mi programa de radio. Pues yo sé que a lo mejor me canta un fandango. Saben que hay algo que me une a Huelva y si a mí me cantas un fandango, es que no lo puedo evitar, me echo a llorar. Yo creo que algún ancestro, y si no, mi padre televisivo, Jesús Hermida, ya con esto es suficiente, me inculcó un amor hacia Huelva, hacia Juan Ramón Jiménez, hacia la luz, hacia el mar. El mar. Yo soy muy marinera, mi familia, parte de mi familia es valenciana por parte de padre. Y entonces somos muy marineros, muy de la mar, muy nadadores. Yo estaría nadando siempre. Ayer intenté meterme en el mar, pero está un poco fría. Está fría todavía. Pero me encanta, me encanta. A mí si me pierdo al lado del mar y si ya rizas el rizo en Huelva. Muy bien. Y en el periodismo, bueno, usted comenzó quizás en una etapa muy exigente del periodismo. ¿Cree que se han relajado un poco las formas en esa exigencia, ¿no? En ese contrastar, todo es mucho más inmediato, todo es mucho más... Sí, ¿no? Todo ha ganado en rapidez y a lo mejor ha perdido en que sea cierto, ¿no? O sea, que a veces por ser el primero no se contrastan, ¿no? las cosas. Sí que es cierto que la televisión, por ejemplo, ha ganado mucha velocidad, pero yo sigo admirando mucho a la gente que se pone delante de la tele porque es muy difícil, es un medio muy complicado. Pero admiro al periodista que escribe, admiro al periodista de radio. Me encuentro, mira que hice Derecho ya de mayor, hace como 12, 13, 15 años, no lo sé, no me acuerdo. Pero en un determinado momento dije, me encantaría ponerme la toga y defender a alguien. Y luego cuando yo he conocido los otros círculos, es que he dicho, no, es que yo soy periodista. Es que mi círculo es periodista. Donde haya un periodista, yo le miro y digo, ah, sí, me reconozco, me reconozco. O sea, no sé, es otra forma de sentir, otra forma de vivir. Quieres contar historias, descubrir a un personaje. ¿Y todavía se pueden contar historias en el periodismo o está demasiado condicionado por la empresa, por lo... Más que informar, te cuentan o te dicen lo que tienes que contar? Yo encuentro muchísimo, o sea, para mis libros, mis cajones están llenos de ideas que han surgido en entrevistas. Y sí, no, a mí me genera mucha idea el periodismo activo, mucha idea. Yo estaría escribiendo de todo me quedo así y tal, digo, tiene una novela. Casi siempre la gente más sencilla es la que pienso que tiene una novela. ¿Y qué programa de televisión tendría en la actualidad Nieves Herrero? Yo, uno de entrevistas, siempre digo... ¿Tendría cabida? Sí. No lo sé, porque habría que ver, mira, el 1, 2, 3 regresó y no lo vio nadie, lo vio muy poca gente. Entonces, cuando las cosas a lo mejor han surgido, mejor no tocarlas, pero bueno, yo creo que la entrevista en televisión, si ahí está Marc Giró haciéndolo diferente, ahí está Pablo Motos,
broncano, o sea que intentan a un formato que es de entrevista darle otro aire. Yo creo que la entrevista siempre tiene cabida y a mí es lo que tú estás haciendo es lo que más me gusta. Es lo que más. Entrevistar a la entrevistadora, ¿no? Qué difícil, ¿verdad? Entrevistar a una entrevistadora. Es complicado, sí. Es muy difícil. ¿Tienes un mérito? No, Vamos. hombre, mérito. tú por dejarte entrevistar. Nada, no, es difícil entrevistar a un periodista. Yo me acuerdo, lo más difícil que yo he hecho en mi vida es entrevistar a Jesús Hermida. Para mí era... Sí, porque parece que te estás sometiendo enjuiciándote constantemente, ¿verdad? Si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Sí, no, yo, vamos... es lo más difícil y a la vez para mí lo más bonito, entrevistar a mi maestro, ¿no? Tico Medina también fue mi maestro en la radio, y Manolo Martín Ferrán, Pepe Cabero, gente que yo soy, lo que te decía, fruto de entrevistas, pero también fruto de mis maestros. Yo he tenido a los mejores, creo que referentes absolutos en el periodismo, y eso considero que ha sido una suerte, porque quizá las cosas tenían un poquito más de poso, aunque con Jesús iba todo muy rápido, los programas de Jesús iban a toda velocidad. Yo he llegado a meter a 100 novias en 6 minutos. ¿Cómo caben 6 novias en 6 minutos? Iban pam, 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 o sea, era tremendo. Sí, pero quizás era otra época en donde, aparte de jefe, había líderes, ¿no? Que muchas veces la referió usted en alguna entrevista, ¿no? Y ese liderazgo, a lo mejor, por esa rapidez o esa inmediatez, se va perdiendo. Incluso Hermida, también la refirió alguna vez usted, decía, sentaba en el banquillo al que se lo creía, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy, no sé si coincide conmigo, el ego... se fomenta más el ego que la humildad, ¿no? A lo mejor en muchas ocasiones. En eso, mira, ¿ves? En eso sí que te doy la razón, y a mí no me interesa nada más que la gente humilde, que casualmente la gente humilde es la gente más grande. O sea, cada vez que entrevisto a alguien que es muy grande, su nivel de humildad es total. Mira, ahora estoy pensando en Antonio Banderas. O sea, Antonio Banderas es la persona más increíble que puedas tener cerca y que más está haciendo por su tierra, sinceramente. Y bueno, y te puedes tomar con él una cerveza sin alcohol, en mi caso, porque yo no tomo alcohol, y no sé, y estar con él a gusto, y estarías toda una noche hablando y hablando. Pues... Pero en cambio a veces la gente más tontorrona dices, ahí va, pues, y me llevo grandes decepciones. Sí, Eso sí le iba me a he preguntar, llevado. qué grandes sorpresas y qué grandes decepciones ha podido llevar, sin dar nombres, si no quiere. No, me he llevado decepciones con gente que ha surgido y ha tenido una fama muy inesperada y poco asimilable. O sea, que han entrado muy jóvenes, pues no sé, a lo mejor en una academia y han salido... Y entonces veo que les ha hecho daño y me da rabia, porque dices, caray, pero claro, porque es que una fama tan potente es muy difícil de asimilar, y sin embargo otros son estupendos y maravillosos, ¿no? Estoy pensando en los David, digo los Bisbal y Bustamante, en Rosa, en Chenoa, pero también... No sé, hay gente estupenda. Soy muy fan de Martin ahora, de los últimos OTs, ¿no? O sea que... O de Juanjo. Sí, no, me encanta la música, entonces ahí, bueno, me encanta. Y en este recorrido, ¿no? En esta trayectoria, muchas veces se dice que el periodismo no te da a lo mejor una posición económica fuerte y demás, pero te da muchos privilegios, y a lo mejor un privilegio es poder conocer a ese tipo de personas. ¿Cuándo te has sentido privilegiada al tener enfrente a alguien? Un Severo Ochoa. Bueno, tú has entrevistado a gente... Sí, Severo Ochoa a mí me dejó muy marcada por su humildad. Había al lado una folclórica y todos los periodistas estaban con la folclórica, y yo me acerqué a él y me dijo, no se preocupe, vaya con la señora. Y dije, no,
¿usted es un premio Nobel? Dice, bueno, a fin de cuentas soy un trabajador. Me encantó, me pudo, Severo Ochoa me pudo. Pero, por ejemplo, privilegiada, pues el haber estado en momentos históricos. Yo estuve en el Congreso de los Diputados viendo a Leonor jurar la Constitución. Eso es historia, eso para mí es historia. Y yo a los periodistas que estaban a mi lado les decía, esta página se está escribiendo y nosotros lo estamos viendo. Y a lo mejor, como yo escribo novela histórica, claro, le doy mucha importancia a cada momento que creo que tiene trascendencia. Y bueno, tener a los reyes y estar conversando con ellos, pues eso para mí es un privilegio, ¿no? Por ejemplo, hace poco se celebró los 100 años de la Casa del Libro y nos llamaron a unos cuantos autores y estar allí con ellos, pues era a puerta cerrada y podíamos hablar de lo que quisiéramos. Y entonces fue muy bonito, la verdad. Y bueno, ya llega una generación, lo comentábamos antes de grabar, hay una generación que te conoce como escritora y otra generación que te conoce como periodista. ¿Temes que no se te recuerde como periodista o temes que no se te recuerde como novelista? ¿Qué diferencia hay o cómo quieres que te recuerden? Ay, qué difícil pregunta. Bueno, yo creo que un libro trasciende más allá del autor, siempre estará en una estantería y siempre estará a lo mejor en una biblioteca, ¿no? Que esto me hace mucha ilusión cuando me dicen, he visto tus libros en Miami o he visto tus libros en Los Ángeles, en una biblioteca. Digo, pero ¿cómo puede ser? Entonces eso a mí porque trasciende, va más allá. El periodismo es tan fugaz que esto me da un poco de tranquilidad, porque tienes la sensación de que has hecho un montón de cosas y que no hay nada, porque todo lo he hecho en directo, en tanto radio como televisión. Pero sin embargo, por ejemplo, ayer me mandaron una entrevista que alguien me la mandó a Instagram y me encantó, porque es que yo no tengo nada, yo no tengo nada. Entonces, ¿cómo quiero que me recuerden? Pues mira, yo quiero que me recuerden como persona. Mira, era una gran persona. Quizás lo que más me importa, ¿no? Era una gran persona, le importaba a la gente. Sí, porque tú tienes una gran empatía además, ¿no? ¿Se está perdiendo esa empatía en la actualidad? No te digo solo en la política, digo en las relaciones humanas. Yo la fomento, yo tengo 2 nietecitos y siempre les estoy diciendo, esto que os dejáis, otros niños lo comerían con muchísimas ganas, tenéis que pensarlo. Procuro que piensen que las cosas importan, lo que pasa, lo que ocurre alrededor, pero también me preocupa la sociedad, ¿no?, tan agresiva que tenemos y también les cuento, ¿no? Tenéis que tener cuidado, no todo el mundo se va a acercar con cariño, o sea, cuidado. Pero bueno, son demasiado pequeños. Pero yo es que, claro, y mis hijas me dicen, mamá, es que eres muy miedosa. Con los años me hice muy miedosa, porque yo era un poco... O sea, me subía a unos aviones que había que sujetar con el pie al asiento de frente. Entonces, si iba pues, a cualquier país, me hacía saltos en aviones a veces que decías, te encomendabas, por favor, que esto llegue a tierra. Eso era miedo real, era miedo real. Era miedo real. Bueno, sí. Y en tu caso, yo creo que como muchos periodistas, al final siempre está ese profesor de literatura que te mete el veneno para escribir, luego acabas en el periodismo, que nos ha pasado a muchos, y al final tú has recorrido también, empezaste con la literatura, vas al periodismo y vuelves a la literatura, ¿no? Yo creo que el periodismo, que es importante, escribir, contar, ¿qué es lo que consideras más importante? Yo creo que somos contadores de historias, esta frase es de Hermida, somos contadores de historias, entonces para mí lo más importante es contar una historia que tenga un protagonista o varios y que tenga un desenlace. Son como novelas chiquititas, noticias que empiezan y tienen un final,
Entonces, hay noticias que me han llenado de satisfacción y otras que me han dejado muchísima huella imborrable. Entonces, volviendo al avión, varios accidentes de avión yo he tenido que cubrir y me ha dejado mucha huella, porque llegué antes que la policía incluso. Yo vivía al lado del aeropuerto. En cuanto me dijeron, llamé a los controladores, que yo ya tenía amistades allí, y me dijeron siniestro total, llegué y aquello que vi, para mí, o sea, no hay... la peor de las películas es la vida real. ¿Y cuál es la noticia más bonita que ha dado? La más bonita, pues, por ejemplo, yo hice a una niña que pesaba 400 gramos, que había nacido y cabía en la palma de una mano, y la noticia para mí más bonita es entrevistarla cuando cumplió 18, que era una niña que no se sabía si iba a sobrevivir y tenía tantas ganas de vivir que, contra todo pronóstico, una niña que pesó 400 gramos sobrevivió, y la entrevisté con 18. Entonces aquello para mí fue maravilla pura. Además, una niña enorme, grandísima, y digo, caray, lo que es tener el impulso, las ganas, ¿no? Esa niña tenía ganas de vivir y la ciencia hizo todo para que ella siguiera adelante. Pero todavía se estudia como un caso único. Y en su carrera profesional, usted empezó a hacer... hace muy poco tiempo, empezó en un mundo lógicamente dominado por hombres, ¿no? ¿Cómo tuvo frenos en sus inicios por ser mujer? ¿Sigue luchando por situarse? Yo no tuve ningún freno, porque los maestros que yo tenía a mi lado me impulsaron muchísimo. O sea, yo nunca sentí, salvo cuando me quedé embarazada, que hubo alguien que dijo hay que quitarla de pantalla. Primero dijeron a Irma Soriano y luego a mí, y conseguimos estar a término en pantalla, eso ahí con el apoyo de Hermida. Entonces, había que quitar como muchas ideas preconcebidas sobre la mujer. Sí es cierto que cuando una de mis niñas estaba enferma, yo la tenía que llevar al médico. No decía que iba al médico, decía que tengo que hacer una entrevista previa para ver si tal, o sea, porque no quedaba bien el que yo fuera al médico con mis hijas, no quedaba bien. Yo iba al médico, nunca dejé de ir al médico, ni dejé de ir a una fiesta de fin de curso, de tal, pero sí que tenía que ocultarlo, ¿no? Que inventar cosas, porque no estaba bien visto, que va. De hecho, cuando nació mi hija mayor, la que está por aquí, al mes yo empecé a trabajar, y eso para mí fue muy duro, durísimo, dejar a mi bebé y trabajar en televisión, que trabajar en televisión nunca encuentras el momento de regresar a casa, porque un programa diario es una locura. Y bueno, pues luego ya cuando me quedé embarazada de mi segunda hija, me pedí 6 meses sin empleo y sin sueldo, porque quería quitarme la espina de la primera. ¿Y usted cree que hoy en día se podría acuñar el término chicas Hermidas? Ah, sí, claro, sí, ¿no? Igual que chicas Almodóvar. No entrarían las redes sociales a criticar el concepto chica y el concepto... No, porque todo está demasiado... Yo creo que no, al revés, lo recibimos con mucho cariño. Yo creo que eso ya nadie nos lo va a quitar. Somos familia Hermida y tenemos nuestro WhatsApp con Chicos Hermida, porque también hubo Chicos Hermida, y somos familia. Cuando le pasa algo a uno, todos lo vivimos como si fuera nosotros. Somos algo más que compañeros de trabajo. Hermida nos hizo ser familia, o sea, no sé cómo decirte, familia. Que por cierto le hicimos una despedida aquí importante, aquí, en esta tierra.
en su tierra. Su tierra, le hicimos una despedida muy en el mar, en el mar. Y sonando los Beatles, no podían sonar otros, tenían que sonar los Beatles. Así que, no sé, yo desde luego he tenido mucha suerte y nunca he tenido ningún problema, ninguno. O sea, sí que... Pero hoy en día llamarían chicas Hermida, se generaría porque no son chicas, entonces no puede llamarlo, ¿no? Yo creo que está dicho... que hay ahora todo, que todo se mide y todo Yo creo que está hecho con tanto cariño que no, ¿sabes? No hay ningún problema. Ya te digo, con chicas Almodóvar tampoco pasa nada. Y es hoy, y se sigue diciendo, mira, otra chica Almodóvar, chico Almodóvar. Pues no sé, es gente que hace una saga de las personas con las que trabajan. Entonces, bueno, eso lo hace muy poca gente. Y entre otros, Hermida lo hizo y nada, nos reunimos mucho, y decimos, oye, las chicas, ¿os venís? Yo tengo mi tertulia con las chicas Hermida los viernes, de 6 a 7 de la tarde, yo las reúno a todas. Y bueno, o sea, es en radio, o sea pero nos vemos una vez en semana y nos gusta muchísimo. Y mantiene viva la escuela. Sí, y me veo mucho con Carlos García Gésfil. Tenemos aquí su nueva novela, el día 16, ¿qué tiene que esperar el lector de esta nueva novela? Ay, esto es emocionante porque este libro todavía, o sea, llega el 16 a las librerías y este es un libro guía que me han dado por deferencia y bueno, es una novela donde hay 3 historias de amor distintas. Una es real, es la historia de Balduino y Fabiola, que Balduino de Bélgica se puso en manos de la Iglesia Católica para contraer matrimonio porque se lo demandaba la sociedad belga y entonces la Iglesia urdió un plan que su esposa debería ser católica y española. Y entonces así es como señalan a Fabiola, que Fabiola se horroriza y dice, yo creo en el matrimonio, era muy religiosa como él, y dice, yo no me voy a casar si no estoy enamorada. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Y entonces hubo muchos encuentros hasta que surgió el amor entre ellos. Y luego estaban 2 casos distintos. Uno es un amor tóxico de una persona, así empieza la novela, ¿no? Que está desaparecida, ha huido con un profesor de pintura y los últimos datos acuden a una vidente, la propia policía, porque no hay forma de dar con ella, han pasado 5 años. Y los últimos pasos está en París. Entonces Margot, que es mi protagonista detective, Margot St. Peters, pues va a tener que investigar, intentar dar con ella, pero luego por otro lado, casi rozando el final del libro, se produce un asesinato. Y entonces también Margot va a tener que resolverlo. Y Margot y Fabiola se conocen porque Margot pertenece a una familia de diplomáticos y entonces está en contacto con Cayetana de Alba, con Aline Griffith, con las mujeres de esa alta sociedad y entre otras Fabiola. Conoce en casa de Cayetana a Fabiola y en un determinado momento, cuando a ella la roban, cuando se enamoran y dan a conocer desde Bélgica que hay una española que se va a casar con el rey, se monta una muy gorda en España, uno puede imaginárselo, y entonces Jaime de Mora, su hermano, el hermano más, digamos, díscolo, bon vivant, o sea, en fin, pues viva la Virgen, diríamos aquí. Viva la Virgen. Pues abrió las puertas de su casa y hubo 2 periodistas que cogieron su diario. Y entonces hubo un problema diplomático importante en España, entre Bélgica y España. Tenía que aparecer sí o sí ese diario. Y Margot lo tendrá que resolver. Entonces
una historia central que es real y la ficción de Margot pues se dan la mano. Es muy difícil de escribir porque tienes que tener la época en la cabeza y constantemente están pasando cosas. Viene Eisenhower a España, es la primera vez que un presidente norteamericano visita España en el régimen de Franco. Y entonces también llegan los reyes de Tailandia, España se está abriendo. Y entonces, bueno, también había instalado las bases años antes. Entonces, bueno, se va abriendo al mundo y por aquí vienen muchos extranjeros, sobre todo norteamericanos. Entonces, es la época que yo describo. A mí me encanta la novela histórica y es un poco 1960. Pues apasionante y la disfrutaremos. Y ya por último, para terminar, si Huelva fuera una novela, ¿qué novela sería? ¿O cómo la escribiría? Bueno, Huelva ha sido una novela corazón indio. Es Huelva por todas las páginas y de hecho Antonio Cuadri, que es bueno, pues una persona a la que yo admiro mucho, quería habérsela llevado y bueno, se la llevó de hecho a México y en México querían que todo sucediera en México. A mí me hubiera venido muy bien porque era no sé cuántos capítulos, 200 y pico capítulos, pero dije que no, porque tenía que ser Huelva. No podía ser en México, era Huelva. Y entonces, bueno, pues Ahí se quedó. Ahí se quedó. Pero bueno, si fuera una novela, un título, por ejemplo, que yo le pondría La buena gente. La buena gente. Aquí solo me encuentro hermanos, personas dispuestas a ayudar, gente, otra forma de vivir, todo un poco más, la prisa que tenemos en otras ciudades se calma y importa la luz, la vida, hay otras cosas que importan y yo necesito inyectarme esto de vez en cuando en vena porque si no se te olvida que además de trabajar tienes que vivir. Yo soy muy dada, como me gusta mi trabajo y mi trabajo se confunde con mi hobby, pues entonces llega un punto que no sé parar. Y al venir aquí me olvido del móvil, me olvido un poco de todo. Es otra forma de sentir, de todo. Entonces, bueno, la buena gente. Pues muchísimas gracias, Nidia, por ser tan buena gente además. Gracias, gracias. Pues nada, un placer. Viva Huelva, ¿no? Claro que Viva, sí. viva.